Antes de empezar, quisiera comentar con los que vienen por primera vez y no han tenido la experiencia, que lo único que yo puedo decir es que Dios es fiel, y siempre es fiel. Venir a esta iglesia tiene muchas connotaciones de su fidelidad. Estaba yo observando a algunos de ustedes, y quiero decirles que entre ustedes hay muchas personas que han sido parte de esa fidelidad de Dios. Desde maestras de mis hijas, cuando eran pequeñas, ahora una de ellas ya es abuela, pero sus maestras siguen aquí y las puedo ver. No voy a decir quiénes son, pero ellas sí saben de quién estoy hablando. Compañeras del ministerio, durante el Ministerio de la Música, que Dios permitió que muchos años pudiera yo compartir, no solo en este país, sino en otros, también están aquí mostrándome la fidelidad de Dios. Compañeros de iglesia, que trabajaron conmigo mucho tiempo antes y que están aquí también presentes. De alguna manera, lo que quiero decir con esto es que Dios es fiel. Estaba yo, desde que he venido las últimas veces, viendo el texto que tiene acá atrás y recordaba que, no les voy a decir cuántos años hace, pero hace muchos años, mi primera predicación fue sobre ese texto. Era un chavo medio atrevido y la verdad no sé cómo lo hice, pero sí recuerdo muy bien cuál fue ese texto, y ese texto es este que está acá atrás. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como dije, es un privilegio estar aquí esta mañana. Su pastor está visitando una misión, creo que en Zumpango. Tenía que impartir los sacramentos y por eso no está con ustedes. Y entonces el consistorio me hizo el favor de invitarme para acompañarles en la exposición de la palabra. Lo primero que quisiera decirles es que la fe es de vital importancia, no únicamente en alguna etapa de la vida cristiana, sino en toda ella, en toda la carrera de la vida cristiana. La fe es importante. Siempre comenzamos la fe o la vida con Cristo por fe. Y por fe continuamos llevando una vida de santidad, porque sabemos que el justo por la fe vivirá. Toda la esfera del bienestar de la vida cristiana radica en este concepto, en la fe. Porque ella nos impone el más severo sentido del deber, pero además el más sublime privilegio, que consiste simplemente en creer, confiar y estar alegres con el que creemos y confiamos. La incredulidad es el mayor de los males de todos los santos. Por ello es muy importante estar diligentemente, incondicionalmente en guardia contra la incredulidad. Mantener una extrema vigilancia para no caer en ella. Bien sabemos, todos lo sabemos, que la fe nos es dada, pero a nosotros nos toca vivirla. No se nos da para hacerla a un lado, sino para vivir en lo que nos es dado. Fe al principio, fe al final, fe a lo largo de todo el camino. Es el elemento primordial de importancia en la vida del pueblo de Dios. El autor de los Hebreos, que no está plenamente identificado, algunos piensan que fue Pablo, otros que fue Lucas, y otros no saben ni quién, pero al final de cuentas lo que sí sabemos es que es el Espíritu Santo quien escribió y es el verdadero autor de la carta. ¿Y utilizó a alguien? Sí, porque él utiliza a su pueblo para ese propósito. Para eso dio a los hombres la capacidad de hablar y de escribir, para que su espíritu pudiera dirigirlos en comunicar su voluntad y su revelación. Este autor de los Hebreos tiene una peculiaridad bueno, primero quiero decirles que es una de las cartas más complicadas. Y es complicada porque el que no entiende que la Biblia es una, de principio a fin, difícilmente la podría interpretar adecuadamente. Pero creo que es una de las pruebas más claras de que la Biblia es una, porque nos plantea claramente la historia de redención desde su principio hasta su fin.
Y en los primeros versículos y capítulos que no leímos, el planteamiento que hace el autor de los Hebreos es: Dios envió a Jesucristo como la más suprema revelación, superior a los ángeles, superior a Moisés, que eran los dos emblemas que para el judío representaba la revelación de Dios. Y en este pasaje que leímos de los Hebreos, nos plantea cómo la incredulidad es una verdad que se da en el pueblo de Dios. Israel había salido de Egipto después de 400 años de esclavitud. Cuando salió, aunque no estuve ahí, seguramente salió alegremente. Y tan salió alegremente que salió con todo. Y no solo con lo suyo, sino con lo que era de los egipcios, las joyas que tenían. De alguna manera salió alegre. ¿Por qué? Porque había visto la obra de Dios. No lo conocían. Antes de eso no sabían ni quién eran. La revelación que se da al pueblo de Israel nace a través de este proceso, de su libertad de esclavitud en Egipto, y después de una revelación que Dios instruye por el Espíritu Santo a Moisés para relatarla desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Todos saben que el libro de Génesis está escrito en el contexto del Éxodo. O sea, fue escrito para que el pueblo en el Éxodo pudiera entender quién era y de dónde venía. Salieron viendo las maravillas del Dios que Dios había mostrado para que les dieran libertad. Pero no habían caminado más que algún tiempecillo, y lo primero que hacen después de ver todo es quejarse. Cuando están frente al Mar Rojo, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo leyeron todos. Viene el ejército egipcio detrás, ellos están ahí enfrente y dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿No había suficientes tumbas allá? ¿Vamos a morir aquí? El mar se abre, pasan, caminan por el desierto, tienen alimento, y lo único que tenían que hacer era recogerlo. Pero se quejan del alimento, ya no les gusta. Después de que se quejan, les dan otro alimento. Les dan agua de la roca, les dan nube para que les cubra del calor del desierto, les dan antorchas para que se dirijan por la noche, todo viniendo de alguien que es fiel, que es Dios. Pero ellos eran infieles. El relato de Números 14 es quizás la culminación de esa infidelidad, de esa incredulidad, de ese pecado. Porque lo que hacen es, llegan ahí y por instrucciones de Dios, Moisés manda a 2 espías a que vayan a visitar la tierra prometida y la reconozcan. Ustedes que seguramente ya leyeron muchas veces el libro de Éxodo, se dan cuenta, de Números, perdón, estoy hablando de Números, que la instrucción era: escoge gentes de cada tribu, los inteligentes, los que saben, los que pueden ver, los que tienen visión. Y ahí van los 12. Van juntos, regresan juntos. Y entre esos 12 hay 10 que ven lo que quieren ver. Y hay 2 que ven lo que Dios quiere que vean. Los 10 dicen: no hay manera de entrar a esa tierra. Están más grandotes que nosotros. Son más poderosos que nosotros. Están mejor preparados que nosotros. Caminar allí, se van a morir nuestros niños y nuestras mujeres. Incluso hacen una medio revolución y empiezan a decir: vamos a nombrar a un nuevo capitán para que nos regrese a Egipto. 2, que voy a resumir lo que pudieron haber dicho Josué y Caleb, decían simplemente: vayamos y tomemos la tierra que nos ha sido dada. Pero la incredulidad prevaleció. Y por la incredulidad, este pueblo de Israel que llegó a la tierra de la entrada a la tierra prometida, no entró. Por su incredulidad se pasó solamente 40 años caminando, vagando en el desierto.
Ninguno de ellos entró. Los hijos esos que dijeron que se iban a morir si entraban, fueron los que entraron. Y los que realmente entendieron la fidelidad de Dios, también entraron, Josué y Caleb. Y es más, a uno de los lectores más versados de la Biblia, si yo les preguntara cuáles eran los nombres de los 10, les puedo asegurar que sin consultar los números no me los iban a decir. Pero si les pregunto cuáles fueron el nombre de los que sí entraron, todos lo saben: Josué y Caleb. Es en este contexto donde el autor de los Hebreos, que, vuelvo a decir, nos plantea un concepto doctrinal para después hacernos una exhortación. En su exhortación, lo que busca es luchar contra la incredulidad. Su planteamiento es simplemente: no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en Meriba. Esta provocación de Números. Porque la provocación a Dios no es otra cosa más que la incredulidad a Dios. Es creerle a Dios. No basta creer en Dios. El problema serio de la fe planteada en toda la Escritura es creerle a Dios. El planteamiento que hace el autor de los Hebreos empieza diciendo: por tanto, teniendo como sumo sacerdote y que traspasó los cielos el Hijo de Dios, que lo hace más adelante, de alguna manera su planteamiento nace: si el Espíritu de Dios ha establecido como lo más grande que hay a Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, ustedes no endurezcan su corazón. Y lo que hace es plantear la alternativa, o la razón, mejor dicho, la razón por la que el pueblo de Dios no debe endurecer su corazón. El versículo 14, que estoy seguro que no le dieron mucha atención cuando lo leyeron, es la clave importante. Ese versículo 14 dice: ¿saben por qué no endurezcan su corazón? Porque somos hechos partícipes de Cristo, participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. Es importante para mí hacer notar que no dice participantes con Cristo, dice participantes de Cristo. Porque aunque somos participantes con Cristo, el concepto que está planteando el autor de los Hebreos es participarnos de Cristo. Somos participantes con Cristo porque somos coherederos con Él. Somos participantes con Cristo porque entendemos por la revelación que las cosas suyas son también nuestras. Porque comprendemos por esa revelación que como con Cristo tenemos el favor del Padre. Con Cristo deberíamos tener odio al mundo, entendiendo por el mundo todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Somos con Cristo expectantes, claros de la gloria que Él ha de gozar y de la que somos participantes. Somos con Cristo bienaventurados por los siglos de los siglos. Pero para eso de luchar contra la incredulidad necesitamos entender que somos también participantes de Cristo. ¿En qué sentido somos participantes de Cristo? Somos participantes de sus méritos. Por sus méritos nosotros somos salvos. Y para que seamos salvos por sus méritos, es que sus méritos los hace nuestros. No sé si alguna vez hemos pensado claramente esto, pero de alguna manera los méritos de Cristo me han sido dados, son míos, como son de Él, porque soy participante con Él. Soy
participante con Él de sus sufrimientos. Él se hizo hombre por mí. Bueno, por nosotros. No estoy hablando de mí, estoy pensando en todos nosotros. Él sufrió por nosotros y nos hizo participantes de esos sufrimientos para que esos sufrimientos pudieran cumplir con la justicia divina y pagar la culpa del pecado. Somos participantes de Cristo en su sacrificio en la cruz. Por ese sacrificio en la cruz, la paga del pecado fue realizada. Y por ese sacrificio en la cruz somos redimidos. Somos participantes de Cristo con Él en ese sentido. Pero lo gozoso, somos participantes de su resurrección. Él resucitó y nosotros hemos resucitado. De muertos por causa del pecado a vivos por la gracia redentora del que pagó por nosotros. Somos participantes de Cristo en que así como el Padre aceptó al Hijo y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, al estarnos representando, somos participantes de su aceptación del Padre. Somos participantes de su continua intercesión por nosotros. Yo quisiera tener todas las palabras, y qué bueno que no es el culto de la mañana, porque el culto de la mañana tuve que correr, pero ahorita ni modo, me aguantan hasta las 3 de la tarde. No se crean, voy a correr, pero no tanto como en la mañana. Pero lo que yo quisiera decir con todo esto es que hay una valiosa concepción que tenemos que tener presentes como pueblo de Dios. Ser participantes de Cristo es entender que todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha hecho, yo participo con Él, porque es la única manera de entender que mi redención es una verdad por Él y de Él. Esa misericordia perdonadora nos salva del pecado. Esa justicia de Cristo me imputa mi justicia, aunque yo no soy justo. Esa gracia renovadora nos hace nuevas criaturas. Esa es la revelación. Somos hechos nuevas criaturas. Y algo que es maravilloso y que pocas veces sentimos en todo su gran valor lo que representa. Somos adoptados como hijos. Somos hijos de Dios. Adoptados por Él. Otra vez, por esa gracia omnipotente que nos da esa capacidad. Por esa verdad podemos decir que estamos en proceso de santificación. Somos santificados. No por nosotros, sino por ser participantes de Cristo. Y luego, una doctrina que algunos no están de acuerdo con nosotros, los calvinistas, pero que Pablo apunta con verdadero tino cuando dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que hace entender, o nos debe entender esto, es que somos preservados por esa gracia, por esa salvación que nos ha sido dada. La fe que ha sido dada, la salvación que nos ha sido otorgada, no puede ser destruida a pesar de nosotros. Porque el que es fiel fue el que la dio. Y el que es fiel nos ha hecho participantes con Él de esa verdad. Participar de Cristo es vivir por Él, alimentados por Él, en comunión con Él. Uno en Cristo como la vid y el pámpano. Él es la vid, nosotros el pámpano. Pero somos participantes de esa vida como una realidad. Somos participantes como la cabeza y el cuerpo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo.
Y esta figura no implica quién manda, sino implica la gran relación que existe entre el rey y su pueblo, entre el Salvador y su iglesia. Estamos en Él, o con Él, o de Él en su destino. La Biblia revela que somos elegidos, somos llamados, somos justificados, somos adoptados, somos santificados y somos preservados. Por eso somos de Cristo. Y por eso el autor puede decir, cuidado con la incredulidad. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo. Pero hay algo más. Somos hechos. No nos hacemos. No nos hicimos. Somos hechos. Recibimos esta bendición como herencia. Nos fue dada. No hay mérito alguno en nosotros. Nada podemos hacer más que decir, somos hechos participantes de Cristo por esa gracia reveladora. Por esa obra de la gracia omnipotente y soberana, por ese llamado eficaz que no puede ser rechazado, ese llamado irresistible del Dios que cuando nos llama, nos llama. Esta mañana platicaba con uno de los hermanos de esta iglesia, me decía, yo me resistía, pero Dios arreglaba todo para que yo siguiera resistiendo, pero no podía resistirme, hasta que no pude más. ¿Por qué? Por la grandiosa bendición de que somos hechos. Yo creo que el valor más grande que tenemos como pueblo de Dios es ese. Somos hechos. Nos fue dado. Alguien lo hizo por nosotros. Nada hicimos nosotros, ni nada hacemos. Él lo hace todo. Él tiene todo. Él nos ha hecho de esclavos del pecado a libres del pecado para ser esclavos de Jesucristo. En una gracia totalmente diferente. Por eso nuestro catecismo afirma cuál es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque somos hechos. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Somos hechos? La pregunta es importante. ¿Somos o hemos sido hechos? Porque hay muchos que creen haber sido hechos y no son hechos. Y no se trata aquí de nivel religioso. Porque hay muchos que creen haber sido hechos y viven una religión falsa. No lo que tiene que ser como efecto de la religión, de esa, como religión entiendo la relación con ese Dios que nos ha rescatado para ser participantes de Cristo. La verdad es que el que ha sido hecho, porque a la pregunta de ¿hemos sido hechos?, el autor de los Hebreos nos da la clave para saberlo o no saberlo. Y la clave para saberlo o no saberlo está en la siguiente frase del versículo 14. Dice, somos hechos participantes de Cristo. Pero noten lo que sigue. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si pudiéramos tomar el término griego aquí, podríamos decir de alguna forma, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Siempre y cuando retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Alguien por ahí que leí decía, se podía traducir, si acaso de veras retenemos firme la fe, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De alguna manera, lo que se está planteando aquí no es que yo soy hecho porque sé mucho, o soy hecho porque soy miembro de la iglesia, o soy hecho porque fui bautizado.
O soy hecho porque soy pastor, o soy hecho porque soy oficial de la iglesia, o soy hecho porque soy obispo, o soy hecho por... No, no tiene nada que ver con eso. La fe de los elegidos, que nunca puede ser destruida, solo nace como una verdad que mantiene la fe desde la confianza del principio. ¿Cuál fue nuestra confianza al principio? Nuestra confianza al principio fue: yo soy pecador, pero tú eres mi Salvador. Yo no tengo nada, pero tú me imputas todo. No hay mérito en mí, pero tus méritos son los que cuentan. Yo confío en ti, en tu cruz, en tu resurrección, en tu ascensión. Ese es el principio de nuestra fe. Con esa fe venimos. Y el punto importante es mantenernos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Es de alguna manera decir o venir con un sentimiento infantil. Decía yo en la mañana, y lo creo firmemente, es aquí cuando entiendo a Jesucristo diciendo: el que no fuera como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Porque ese niño mantiene su fe no en otra cosa más que en el llamado, en la invitación, el que lo da. La incredulidad puede caer cuando creemos en nosotros más que en la obra que nos hizo a nosotros. La incredulidad puede venir cuando consideramos como importante quién soy y qué punto alcancé y hasta dónde llegué, en vez de confiar en mi fe del principio: yo soy pecador. Pablo lo decía: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero ¿saben una cosa? Yo, de los cuales yo soy el primero. Es mantener la confianza firme hasta el fin, como al principio. Esa confianza y esa seguridad es la que hace del pueblo de Dios no solo un pueblo que se mantiene por la firme confianza del principio, sino un pueblo que se mantiene por el gozo que le da ser agradecido a quien le llamó. La vivencia del que realmente cree radica, como dije al principio, en obedecerle, depender y confiar plenamente en aquel que lo llamó. No hay otra posibilidad, no hay otro elemento. Es Él y solo Él. ¿Quién nos eligió? Me digan lo que me digan, la Biblia dice que solo Él. ¿Quién me justificó? Solo Él. ¿Quién me adoptó? Solo Él. ¿Quién realmente me ama? A pesar de mi infidelidad, solo Él. ¿Quién mantiene mi seguridad y mi redención? ¿Yo? Solo Él. ¿Quién me hace estar gozoso en la confianza que puedo depositar en Él? Solo Él. Somos hechos participantes de Cristo, siempre y cuando, con tal que, si es que, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como dije al principio, Dios es fiel. Él cumple su propósito. Siempre se hace una realidad. La fe nos es dada, nos toca vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Cuando vengan las dudas, cuando vengan los temores, solo tengo que recordar: Él fue el que me salvó, me rescató, murió por mí, me dio vida. Soy participante de Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oremos. Señor, aquí está tu pueblo otra vez. Un pueblo que solo por tu revelación puede entender la relación contigo. Esa revelación que nos hace claramente, firmemente, determinantemente entender que dependemos en nuestra relación contigo de ti. Y que eso es lo que nos debe sostener y creerte a ti. Tú estableciste claramente que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Que no hay en ninguna otra salvación que no sea en ti. Pero que nuestra seguridad está en ti. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítenos ser personas que, entendiendo esa verdad, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Todo para tu gloria, que eres el único que la merece. Todo para el honor, que todo es tuyo. Pero la bendición para tu pueblo, para nosotros. Y el testimonio para el mundo, donde nos has puesto para ser luz y sal de la tierra. Oramos y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, del que somos hechos partícipes de Él. Y en su nombre oramos. Amén. Vamos a leer la bendición pastoral que está en nuestros boletines. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Dice: Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Escuchen la lectura de Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, mis hermanos.